General R. Eduardo Zapateiro, lleno de coraje, puso contra la pared al ministro de Defensa. No sea irresponsable, ni vergüenza le da, usted vive perdido. ¿Qué pasó? El excomandante del ejército refutó las afirmaciones del ministro de Defensa, quien dijo que hace 15 años el ejército no entraba a esa zona. El general R. Eduardo Zapateiro, excomandante del ejército, arremetió contra el ministro de Defensa, Iván Velázquez, luego de que el funcionario señaló en redes sociales que las tropas no entraban a El Plateado Cauca hace más de 15 años. No sea irresponsable, pídale a la actual cúpula mirar las estadísticas y verifique con ellos cómo entró el ejército a El Plateado. Con el ministro Diego Molano se hizo enfrentando a todas las estructuras criminales. Cero concesión con el mal. B. Juan Rojas, le explica. Le respondió Zapateiro en redes. En diálogo con Semana, el excomandante del ejército agregó, ministro, ni vergüenza le da escribir eso. El Cauca estuvo siempre controlado por el brigadier general R. John Jairo Rojas Gómez, que sí dio a conocer sus resultados operacionales y todos fueron tangibles en todo el departamento del Cauca. Pregúntele al mismísimo gobernador del Cauca, las operaciones fueron sostenidas y contundentes. La operación Trueno viene desde el cuatrienio del presidente Iván Duque Márquez y con el ministro Carlos Olmes Trujillo García y Diego Molano Aponte. Siempre se estuvo al frente de los temas de seguridad y defensa las veces que nos correspondió hacerlo. Usted vive perdido. No sea irresponsable, y dale a la actual cúpula, mirar las estadísticas y verifique con ellos cómo entró el ejército al Plateado. Con el ministro Diego Molano, se hizo enfrentando a todas las estructuras criminales. Cero concesión con el mal. Este martes, el ministro Velázquez reconoció que estuvo de acuerdo con que el ejército se fuera de la zona de El Plateado, en el Cauca, un día después de las elecciones regionales del 29 de octubre. En cuanto al acuerdo que se presentó en aquella ocasión por la Comisión de la Delegación del Gobierno para desarrollar el Plan Democracia en El Plateado, esto venía vinculado a un hecho que ya había sido discutido con fuerzas militares, que inclusive yo mismo lo había planteado antes del 29 de octubre, antes de que se hiciera ese acuerdo, dijo Velázquez. También justificó el acuerdo indicando que el ejército no tiene vocación urbana. Y es que el ejército no tiene por vocación la permanencia en centros poblados, manifestó el ministro Velázquez. Añadió el ministro, aquí lo que existía, además, era el reemplazo casi inmediato del ejército en el casco urbano poblado de El Plateado por la Policía Nacional, y se han venido haciendo los preparativos con UNIPET, para que Policía Nacional haga presencia permanente en el casco urbano de El Plateado. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, rechazó el patrullaje de las disidencias de las FARC en varios municipios en medio del cese bilateral al fuego. Urgente Mindefensa reconoce que hubo acuerdo entre gobierno y FARC de Mordisco para que Ejército se retirara de El Plateado, Cauca, tras elecciones de octubre. Sobre este caso, se reveló que hubo un acuerdo entre las disidencias de las FARC y el gobierno para que los militares se fueran de la zona el 1 de noviembre, apenas unos días después de las elecciones regionales. El ministro de la Defensa, Iván Velázquez, reconoció que estuvo de acuerdo con que el ejército se fuera de la zona de El Plateado, en el Cauca, un día después de las elecciones regionales del 29 de octubre. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, reconoció que respaldó el acuerdo que se firmó con las disidencias de las FARC en el Cauca para retirar al ejército un día después de las elecciones regionales del 29 de octubre. En cuanto al acuerdo que se presentó en aquella ocasión por la Comisión de la Delegación del Gobierno para desarrollar el Plan Democracia en El Plateado, esto venía vinculado a un hecho que ya había sido discutido con fuerzas militares, que inclusive yo mismo lo había planteado antes del 29 de octubre,
antes de que se hiciera ese acuerdo, dijo Velázquez. También justificó el acuerdo indicando que el ejército no tiene vocación urbana. Y es que el ejército no tiene por vocación la permanencia en centros poblados, manifestó el ministro Velázquez. Añadió el ministro, aquí lo que existía además era el reemplazo casi inmediato del ejército en el casco urbano, poblado del Plateado por la Policía Nacional, y se han venido haciendo los preparativos con UNIPET para que Policía Nacional haga presencia permanente en el casco urbano del Plateado. La declaración del ministro, en la que reconoce que, al parecer, si hay zonas vedadas para las fuerzas militares, generó la inmediata reacción de la senadora Paloma Valencia, quien es de esa región del país. El ministro de Defensa reconoce que pactaron un despeje para los violentos terroristas. Entonces hay colombianos a quienes les toca vivir por fuera del Estado de Derecho. El ministro de Defensa también se refirió a los avances en las negociaciones con los grupos ilegales, en especial a lo que tiene que ver con el cese al fuego con la disidencia del criminal Iván Mordisco, que el gobierno ya reconoció como Estado Mayor de las FARC. De forma particular, Velázquez criticó el cese. Ya llevamos un mes y todavía no se reanuda el diálogo con la organización. En esas condiciones, el cese no tiene ninguna finalidad, indicó Velázquez. También señaló que el cese debe ser multilateral, es decir, entre todas las organizaciones criminales para que exista un verdadero beneficio para las comunidades. Hemos insistido siempre que el cese al fuego tiene que ser en beneficio de las comunidades o no importa, porque que el Ejército Nacional y las fuerzas militares estén en cese con el Estado Mayor Central no es lo fundamental, añadió el ministro. General R. Eduardo Zapateiro, lleno de coraje, puso contra la pared al ministro de Defensa. No sea irresponsable, ni vergüenza le da, usted vive perdido. ¿Qué pasó? El excomandante del ejército refutó las afirmaciones del ministro de Defensa, quien dijo que hace 15 años el ejército no entraba a esa zona. El general R. Eduardo Zapateiro, excomandante del ejército, arremetió contra el ministro de Defensa, Iván Velázquez, luego de que el funcionario señaló en redes sociales que las tropas no entraban a El Plateado Cauca hace más de 15 años. No sea irresponsable, pídale a la actual cúpula mirar las estadísticas y verifique con ellos cómo entró el ejército a El Plateado. Con el ministro Diego Molano se hizo enfrentando a todas las estructuras criminales. Cero concesión con el mal. B. Juan Rojas, le explica. Le respondió Zapateiro en redes. En diálogo con Semana, el excomandante del ejército agregó, ministro, ni vergüenza le da escribir eso. El Cauca estuvo siempre controlado por el brigadier general R. John Jairo Rojas Gómez, que sí dio a conocer sus resultados operacionales y todos fueron tangibles en todo el departamento del Cauca. Pregúntele al mismísimo gobernador del Cauca, las operaciones fueron sostenidas y contundentes. La operación Trueno viene desde el cuatrienio del presidente Iván Duque Márquez y con el ministro Carlos Olmes Trujillo García y Diego Molano Aponte. Siempre se estuvo al frente de los temas de seguridad y defensa las veces que nos correspondió hacerlo. Usted vive perdido. No sea irresponsable, pídale a la actual cúpula mirar las estadísticas y verifique con ellos cómo entró el ejército al Plateado. Con el ministro Diego Molano se hizo enfrentando a todas las estructuras criminales. Cero concesión con el mal. Este martes, el ministro Velázquez reconoció que estuvo de acuerdo con que el ejército se fuera de la zona de El Plateado, en el Cauca, un día después de las elecciones regionales del 29 de octubre. En cuanto al acuerdo que se presentó en aquella ocasión por la comisión de la delegación del gobierno para desarrollar el plan Democracia en El Plateado, esto venía vinculado a un hecho que ya había sido discutido con fuerzas militares, e inclusive yo mismo lo había planteado antes del 29 de octubre,
antes de que se hiciera ese acuerdo, dijo Velázquez. También justificó el acuerdo indicando que el ejército no tiene vocación urbana. Y es que el ejército no tiene por vocación la permanencia en centros poblados, manifestó el ministro Velázquez. Añadió el ministro, aquí lo que existía, además, era el reemplazo casi inmediato del ejército en el casco urbano poblado de El Plateado por la Policía Nacional, y se han venido haciendo los preparativos con UNIPET para que Policía Nacional haga presencia permanente en el casco urbano de El Plateado.